¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. En este módulo he tenido la oportunidad de compartir con ustedes contabilidad básica, así que vamos a comenzar rapidito, ¿no? Con las clases. Estas clases, primeramente vamos a empezar con un poco de materia de forma breve, lo que es teoría. Luego sí vamos a pasar rapidito con lo que es la práctica, lo que me interesa que conozcamos. Sí, están 7 compañeros conectados. Déjenme solamente abro el aula virtual y me descargo el material con el que vamos a trabajar, ¿no? Hasta mientras, si tienen alguna pregunta, me la hacen saber antes de empezar con las clases. Todos tienen acceso al aula virtual, ¿no? Entre semana yo ya les voy a ir actualizando las materias para que ustedes revisen. Déjenme ver por qué no me han pasado la materia que ya tenía yo cargada de cursos anteriores y me han dejado vacío esto. Déjenme ver, ya me descargo, pero rapidito la materia que vamos a revisar. Listo, les voy a compartir pantalla, ¿no? Me confirman si están visualizando. Me confirman, por favor. Buenas noches, ingeniero. Sí se visualiza. Listo, miren. Vamos a empezar rapidito, ¿no? Por aquí tengo un poquito de materia de lo que es contabilidad básica, que la verdad vamos a ir rapidito con la materia. No me interesa esto, la verdad. Vamos a pasar reseña histórica de la contabilidad. Yo ya les paso este documento para que ustedes lean un poquito qué es la empresa de igual manera. Bueno, leamos qué es la empresa, ¿no? Justamente de aquí, porque nosotros seamos una entidad pública o privada, vamos a tener que desarrollar la parte contable, ¿no? ¿Qué nos dicen entonces? La empresa es una entidad económica organizada, formada por personas, capital y trabajo, ¿verdad? Factores que se reúnen para la producción, transformación, distribución, administración de bienes o para la prestación de un servicio a través de uno o más establecimientos de comercio con el ánimo de generar utilidades, ¿sí? Y distribuirlas entre las personas que las integran. Eso como concepto. Miren por aquí, clasificación de las empresas. Vamos a tener una clasificación de las empresas, sí. ¿Por qué? Porque la contabilidad sí se puede distribuir o se puede clasificar de igual manera por actividades o sectores que nosotros vayamos a ejecutar la misma. Por ejemplo, miren, vamos a tener empresas con fines de lucro o sin fines de lucro, que el proceso contable obviamente va a ser el mismo. Lo que nosotros debemos verificar prácticamente es la finalidad que tiene. La una con obtener un rendimiento, ¿no es cierto?, a través del proceso contable en un periodo económico, en un ejercicio fiscal, obtener el lucro. Y la otra, que no es necesario, sino que los fines de la misma es posiblemente prestar un servicio social, ¿sí? Sin fines de lucro. Actividades económicas, de igual manera, mire.
Va a existir contabilidades especiales justamente que se apliquen para empresas que se dediquen a la parte agropecuaria, a la minería, a la parte industrial. Miren, cuando ya existe una transformación de la materia prima, una contabilidad comercial que es de las más comunes y la que nosotros nos vamos a enfocar, y una contabilidad de servicios. Miren, va a existir una clasificación justamente de contabilidades, que el proceso contable que nosotros vamos a manejar va a ser el mismo, ¿no es cierto? Que vamos a tener un proceso contable sistemático que vamos a ir paso a paso para complementar o para completar lo que es la contabilidad, lo que nos interesa conocer, que la información financiera sea real, transparente, íntegra, etcétera. ¿Sí? Entonces, miren, lo único que se va a diferenciar entre una contabilidad agropecuaria, una minera, es la forma en que nosotros la practicamos. El fondo es el mismo, como les digo, el proceso contable en sí, pero la forma va a cambiar, ¿sí? Porque miren, nosotros debemos posiblemente basarnos con leyes que se encuentren vigentes en el Ecuador, que sean exclusivas para la minería, ¿sí? Entonces, miren, de igual manera, leyes que sean exclusivas para la parte agropecuaria, para la parte comercial, para la industrial, etcétera, ¿sí? Que van a cambiar la forma, como les digo, ¿sí? Del tratamiento del proceso contable, pero el fondo será el mismo, el fin será el mismo de la contabilidad. De igual manera, miren, el capital nos dice que se clasifican las empresas, que puede ser un capital privado, un capital público o un capital mixto, es decir, que sea una parte proporcionado por la parte privada y otro por la parte pública. Entonces, miren, como les digo, el fondo es el mismo. En la parte privada es dinero de personas, de socios que han aportado, ¿no es cierto? Se han unido en una empresa, han formado una empresa y ellos lo que buscan es obtener ingresos posiblemente unos ingresos ordinarios por alguna actividad que estén ejecutando. Y cuando hablamos de fondos públicos, estamos hablando de dinero del Estado, ¿no es cierto? Del dinero de los ecuatorianos, que debe ser, sí, salvaguardado, controlado por las entidades competentes. En este caso podría ser Contraloría, podría ser alguna otra institución que se encargue del control de los mismos, pero como les digo, el fondo es el mismo, ¿sí? Controlar el proceso contable, por ejemplo, en, en una contabilidad pública van a existir parámetros que justamente el Ministerio de Finanzas nos ponga para llevar como entidad pública una contabilidad. ¿Y qué nos pone? Primerito, un plan general de cuentas, que las entidades públicas se van a basar con eso, que es decir, que las cuentas contables sean únicas, eh, perdón, que sean exclusivamente utilizadas para la entidad pública. Nos va a poner normas justamente del control de bienes, etcétera, de tesorería, de nóminas. Todo eso nos va a tener el Ministerio de Finanzas cada año ver actualizando la información, ¿no? Pero mire, el fondo, como les digo, es el mismo, la contabilidad, el proceso contable. Lo que va a cambiar, les repito, es la forma, ¿sí? El cómo nosotros vamos a emplear la contabilidad, de acuerdo a parámetros, normas, leyes que nos establezca, ¿sí? De acuerdo al sector que estemos ejecutando. Vamos rapidito más abajo, la clasificación de las personas. Puede ser naturales, ¿no es cierto? Personas jurídicas. Personas naturales, nosotros, personas de carne y hueso. em, Personas jurídicas, la unión de uno o más personas, ¿sí? Justamente, ahí las vamos a conocer como personas jurídicas, ¿no? Que estén legalmente constituidas, obviamente. Miren, por aquí tenemos una evaluación diagnóstico, les he puesto por aquí. Vamos a participar un ratito ya con compañeros que estén por aquí para ver qué es la contabilidad, nos dice por aquí, les he puesto. Es la última diapositiva, ¿no? Sí tenemos más. ¿Qué será la contabilidad? A ver, así, si tenemos conocimiento, algún, alguna pequeña definición, no buscada de internet, sino que nosotros podamos desarrollar esa definición, algún compañero que quiera participar de forma breve, porque como les digo, esto es teoría, ¿sí? Lo que me interesa es ya ir al Excel a trabajar ahí. A ver, Catilor nos dice por acá. Es un registro para llevar un control de todo lo que tiene una empresa. Muy bien, todo lo que tiene una empresa, ¿a qué nos referimos? Al activo, al pasivo, ¿verdad? Al patrimonio, ¿sí? Todo eso es lo que tiene la empresa, porque no solamente es el activo, el efectivo, el dinero que tengo en el banco,
el inventario, sino que también es el registro que yo debo tener de la obligación que tengo con otras personas, es decir, lo que yo tengo que cancelar en otras palabras, ¿no? Las obligaciones con terceras personas. Muy bien, ¿algún otro compañero que nos quiera ayudar? Compañero, compañera. Una Sí, pequeña es un definición. registro de control. Sí, es un registro de control de los gastos y de los ingresos también, ya sea de una empresa o de una entidad pública. Sí, ¿verdad? Así como la compañera anteriormente nos decía que es un control, ¿no? De lo que tiene la empresa. Yo les decía muy bien, tiene activo, pasivo y patrimonio, pero también nosotros debemos controlar los ingresos y los egresos, es decir, los gastos que vaya ejecutando, ¿verdad? Porque ahí nosotros también podemos ir realizando un análisis y verificar que yo efectivamente, si yo estoy buscando el lucro en mi empresa, pueda tener un rendimiento a la misma, ¿verdad? Y a través del conocimiento de los gastos que yo esté ejecutando, puedo tomar decisiones, puedo tomar el control, ¿verdad? Sobre los mismos, es decir, miren, estoy gastando yo le considero que estoy haciendo un gasto excesivo en esta cuenta contable, en este rubro. Por lo tanto, voy a controlar y voy a, a tomar las decisiones correctas para que ese gasto se ajuste también al ingreso que estoy obteniendo y por ende yo tener un rendimiento. Es decir, al rendimiento me refiero a obtener una utilidad, ¿no es cierto? Que ese es el lucro, lo que persiguen todas las empresas. La gran mayoría de empresas busca el lucro, ¿no es cierto? Obtener una rentabilidad. Muy bien. Por aquí me dice, ¿cuáles son los objetivos de la contabilidad? ¿Qué nos pueden decir por ahí algún compañero que quiera participar? Paola Aus. Buenas noches, Licen. Pues principalmente el objetivo de la contabilidad sería dar a conocer los datos financieros de alguna institución, de algún organismo que arroja durante el tiempo de su actividad para mí. Claro que sí, ¿verdad? La contabilidad me permite eso, tener la información correcta, una información íntegra, real, que me permita tomar decisiones, ¿verdad? Y no solamente cuando termine el periodo fiscal, es decir, yo me voy a esperar hasta diciembre para tomar los correctivos para el siguiente año, no, sino que yo puedo hacer un corte, es decir, miren, en el mes de marzo yo revisé y vi que existen variaciones en mi información contable, por lo tanto debo tomar ajustes en aquello, realizar indicadores, verificar indicadores financieros a través de la información que yo tengo de la contabilidad y puedo tomar decisiones, ¿no es cierto? Para mejorar lo que yo posiblemente veo que está mal, ¿sí? Entonces, sí, efectivamente, para eso nos sirve la contabilidad. ¿Algún otro compañero que quiera decirnos algún otro objetivo de la contabilidad? Si no hay ningún compañero, pasamos para la siguiente pregunta, ¿ya? ¿Qué nos dicen? ¿Qué es una cuenta contable? A ver, si conocemos, ¿qué es ser una cuenta contable? ¿Qué nos pueden decir? A ver, ¿qué será una cuenta contable? Paola, ¿nos dice algo o es de la... A ver, Katy, si estaban alzando para esta pregunta, a ver, Es es el registro de el debe y el haber según, bueno, las cuentas. Olvidé el término. la cuenta contable, ¿no? Bueno, la cuenta contable es aquel nombre que nosotros vamos a otorgar, miren, es aquel nombre que nosotros vamos a otorgar a un conjunto de bienes o servicios que tengan una misma naturaleza, ¿sí? Claro, nosotros cuando tengamos una cuenta contable, sí, efectivamente, de acuerdo a la naturaleza que tenga esa cuenta contable, nosotros vamos a verificar si vamos a hacer el registro en el debe o en el haber, lo que nos decía la compañera, ¿no es cierto? Y miren, lo que les decía de inicio, ¿qué será eso que les digo que es un conjunto de bienes y servicios de una misma naturaleza? Por ejemplo, miren, yo tengo en tengo en mi bodega suministros que yo voy a utilizar. Por ejemplo, tengo un recolector de basura, tengo una escoba, tengo trapos por ahí, tengo baldes que van a servirme para la limpieza. ¿Será que yo por cada uno de esos ítems que les estoy nombrando voy a otorgar una cuenta contable? No, sino que a ese conjunto de bienes
que tienen la misma naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza? Que es de aseo, ¿no es cierto? Yo le voy a otorgar una cuenta contable, un nombre a esa cuenta contable, a ese grupo, perdón, a ese conjunto. ¿Y cómo podría ponerlo yo? Como suministros de aseo. Ya no le otorgo a cada una la escoba, el trapeador, etcétera, una cuenta contable o un nombre de cuenta contable, sino que hago un conjunto y le ingreso a todo eso a un nombre. Y como les digo, suministros de aseo, ¿sí? Es decir, que eso es una cuenta contable, ¿sí? Y posiblemente yo le voy a registrar en el debe o le voy a registrar en el haber, de acuerdo al hecho económico que yo vaya a registrar en el momento que sea adecuado, ¿sí? Algo que quieran aumentar tal vez acerca de la cuenta contable, ¿alguna observación? Si no tenemos, pasamos con la siguiente pregunta. Mire, ¿qué es la partida doble? ¿Se han escuchado acerca de la partida doble dentro de la contabilidad? Como les digo, esto es teoría nada más, ¿no? Solamente a ver si conocemos, Sí, luego ya vamos a si no desarrollar, me ¿no? equivoco, si no me equivoco, una partida doble es también un movimiento contable que afecta a por lo menos dos cuentas. Exacto, ¿no es cierto? Es un principio fundamental de la contabilidad. Es un principio fundamental, como les digo, de la contabilidad, ¿no? Porque miren, la partida doble, cuando existe un debe, también debe existir un haber, ¿verdad? Porque nosotros hemos leído o hemos escuchado que la contabilidad debe ser exacta, ¿no es cierto? La información exacta. Y miren, cuando nosotros registramos un asiento contable, lo que vamos a hacer, ¿qué es? Que vamos a registrar una parte en el debe y otra en el haber. Y la información, los rubros que yo registro en el debe, van a ser iguales en el haber, ¿sí? Porque así es la cuenta contable. A eso hace referencia a la partida doble. Cuando existe un debe, también debe existir un haber, ¿sí? Por cada entrada también debe existir una salida. Porque miren, les pongo un ejemplo. Cuando yo compro, por ejemplo, mercadería, ¿sí? Y cancelo con dinero en efectivo, va a existir un ingreso y un egreso, ¿no es cierto? Un ingreso y una salida. Va a existir un debe y va a existir un haber. En este caso, cuando yo compro mercadería, ¿qué está ingresando a mi empresa? La mercadería, ¿no es cierto? El inventario posiblemente que yo esté comprando. ¿Y qué está saliendo? Está saliendo el dinero en efectivo. Entonces, mire, en esa transacción va a existir dos vías, una que ingresa y una que sale. El inventario ingresa, el dinero sale. Y eso es el registro que yo debo hacer en mi libro diario, ¿no es cierto? Cuando esté ejecutando un asiento contable. Es decir, que debe cumplirse con la partida doble. Yo nunca voy a registrar solamente en un asiento contable una cuenta en el debe o una cuenta en el haber. Deben existir siempre dos cuentas, ¿sí? Perdón, debe existir dos movimientos, uno en el debe y uno en el haber, ¿sí? Por lo menos, ¿sí? Miren entonces, así quedamos con lo que es la partida doble, un principio fundamental dentro de la contabilidad. Vamos con el siguiente preguntita. ¿Qué nos dice? Enumere los estados financieros que ustedes conozcan, ¿sí? ¿Se han escuchado acerca de los estados financieros? Que prácticamente los estados financieros son los reportes que ya nosotros, que nuestra contabilidad ya nos arroja para tomar decisiones, perdón, no decisiones, sino para conocer el estado financiero, perdón, la situación financiera de nuestra empresa y el rendimiento de nuestra empresa, ¿sí? ¿Cuáles serán estos estados financieros? ¿Conocen tal vez ustedes? Existen 4 estados financieros más un documento más que debe ser presentado. Paola, a ver, díganos. A lo que recuerdo de los estados financieros, creo que es el primero balance general, Muy bien, balance el general que de acuerdo a estado, normas internacionales de contabilidad se llama estado de situación financiera. sí, sí, claro. ¿Listo? A ver, el balance general, el estado de resultados, Muy bien. mm, algo sobre el estado de cambios financieros, algo así, no recuerdo el último cuál es. Cambios en el patrimonio. Es decir, no recuerdo algo así, todavía recuerdo, la verdad. Muy bien. A ver, nos dijo, estado de situación financiera, muy bien. Estado de resultados, los dos son los principales, ¿no es cierto? Los principales Ujú. estados financieros. Luego viene cambios en el patrimonio y luego viene
el estado de flujo del efectivo. Y como adicional, nosotros debemos presentar eh, las notas aclaratorias, ¿no? Que prácticamente, miren, cuando existe alguna observación dentro de nuestra contabilidad que debe ser explicada, ahí nosotros vamos a detallar, ¿no es cierto? Pues se llaman notas explicativas, en donde, por ejemplo, nosotros tenemos vehículos y nosotros en las notas explicativas, ¿qué vamos a poner? ¿Cómo nosotros estamos depreciando ese activo? ¿Sí? ¿Cuál es el método que estamos utilizando para la depreciación? O a su vez también, por ejemplo, si tenemos inventarios, ¿cuál es el método de valoración que estamos nosotros empleando por los inventarios que tenemos? Etcétera, ¿no? Como les digo. Entonces, miren, esos serán los estados financieros, ¿no? Posiblemente en este módulo no veamos estados financieros, ¿sí? En el siguiente, sí, si tengo la oportunidad, en contabilidad intermedia, ahí sí veremos todo lo que es el proceso contable de inicio a fin. Justamente tengo un ejercicio que estaba yo trabajando con otro grupo. Miren, aquí leamos rapidito. ¿Algún compañero que me ayude con la lectura con un concepto rapidito de contabilidad según el doctor Pedro Zapata? ¿Sí? Buenas noches, ingeniero. Yo le voy a ayudar, por favor. Gracias. Ya, ¿qué es la contabilidad? Según Pedro Zapata, es un elemento del sistema de información de un ente proporciona datos sobre su patrimonio y la evolución del mismo, destinados a facilitar las decisiones de sus administradores y de los terceros que interactúan con él en cuanto se refiere a su relación actual o potencial. Muy bien, miren, ¿no es cierto? Entonces, que la contabilidad es un proceso que nos permite obtener datos, ¿no es cierto? ¿Sobre qué? Sobre el patrimonio. Nos dice que el patrimonio prácticamente son los activos, pasivos y el mismo patrimonio, la evolución que tenga el mismo, es decir, cuando nosotros iniciamos un proceso contable, ¿verdad? Por ejemplo, el 1 de enero, pero va a existir una evolución al 31 de diciembre porque no va a ser el mismo patrimonio que yo tenga. Si yo estoy ejecutando hechos económicos, transacciones, transferencias dentro de ese periodo de tiempo, no va a ser el mismo, sino que va a tener una evolución. De igual manera, esa información va a ser comparable eh, con otros periodos en donde yo puedo tomar decisiones con los resultados que me arroje la misma contabilidad, ¿no? Miren, eso ha sido entonces una definición según el doctor Pedro Zapata, ¿sí? Veamos más acá. Bueno, aquí hay otra definición, pero eso ya les voy a pasar el documento para que ustedes revisen. Miren, objetivos de la contabilidad. El principal objetivo es conocer la situación económica y financiera de una empresa en un periodo determinado, el que generalmente es de un año, ¿sí? Por lo tanto, mejor dicho, aquí en Ecuador siempre tomamos en consideración un periodo contable, ¿no? Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, ¿sí? Miren, entonces el objetivo de la contabilidad, ¿cuál ha sido? Conocer la situación económica y financiera, ¿sí? Me interesa conocer porque yo quiero conocer cuál es la evolución de mi activo, de mi pasivo, de mi patrimonio, cuál es el rendimiento de mi empresa, etcétera. Y aquí nos habla acerca del rendimiento, miren. Analizar e informar sobre los resultados obtenidos para tomar las decisiones adecuadas a los intereses de la empresa, ¿sí? ¿Qué nos dice por aquí? Liquidez es una cualidad que tienen los activos y solvencia es una capacidad que tienen las empresas. Vamos a ir más abajito. Bueno, aquí otra vez me dice tipos de enfoque de contabilidad. Miren, lo que yo les decía hace ratito, ¿no? En la parte superior cuando leíamos la clasificación de las empresas. Les decía que sí, vuelvo y repito, el fondo es el mismo de la contabilidad, lo que cambia es la forma. Y mire, puede existir una contabilidad comercial o general, que prácticamente aquí lo que se va a dedicar es a la compra y venta de bienes, ¿sí? Porque no va a existir una transformación en la contabilidad comercial, sino que miren, yo le compro a un distribuidor, a un importador, cojo, pongo en mi negocio y comienzo a vender, ¿no es cierto? Esa es la compra-venta. Industrial, miren, va a existir una contabilidad industrial o de costos, que justamente es una de las contabilidades de especialización más utilizadas, porque esta es importantísima, conocer los costos, ¿no es cierto? Porque miren, cuando es una empresa que se dedica a la transformación de materias primas, nosotros ya vamos a meternos en otro campo, entonces debemos ya conocer cuál es el costo, ¿sí? El costo de transformar esa materia prima hasta llegar a un producto terminado, ¿no es cierto? Es
es justamente un proceso bien largo que nosotros debemos conocer, porque miren, una cosa es bonito venir y a comprar el producto ya terminado y yo coger y vender, ¿no es cierto? Otra cosa es comprar las materias primas, transformarlas y luego venderlas, ¿sí? Porque en esa transformación nosotros debemos incurrir en varios costos que se van apareciendo ahí, ¿sí? Entre ellos, miren, la misma materia prima, que es uno de los elementos del costo, tenemos la mano de obra, porque para transformar una materia prima necesitamos mano de obra, ¿no es cierto? Y de igual manera otros costos indirectos de la fabricación, ¿sí? Y miren, ese es un campo que nosotros debemos utilizarlo. Como les digo, la contabilidad es la misma, pero los parámetros y la forma es diferente. También vamos a tener, miren, una especialización en contabilidad, la bancaria, ¿no es cierto? Es decir, aquellas que se dedican a la prestación de los servicios bancarios. De igual manera, este, este sector bancario va a estar regulado justamente por la superintendencia de bancos, en el caso de que sean instituciones bancarias, y para cooperativas por la superintendencia de economía popular y solidaria, que van a poner sus parámetros justamente para que los bancos y cooperativas apliquen la contabilidad de acuerdo a la normativa que dichas entidades y las leyes ecuatorianas establezcan, ¿no? Por ejemplo, miren, la superintendencia de compañías, perdón, la superintendencia de bancos va a emitir su plan de cuentas, ¿sí? Y los parámetros que deben utilizar los bancos para aplicar la contabilidad, que no van a ser los mismos aplicables para una contabilidad comercial, sino que les digo, lo que les decía, ¿no? La forma es lo que cambia, la normativa, de acuerdo a la normativa, nosotros debemos ajustarnos, ¿sí? Miren entonces, de igual manera la agrícola, miren, va a tener su campo de aplicación, ¿verdad? Porque, como les digo, no va a ser lo mismo llevar una contabilidad agrícola que una contabilidad comercial, que es de las más sencillas y la que nosotros nos vamos a enfocar. Claro que sí, creo que más adelante ustedes también van a tener contabilidad de costos y van a revisar justamente lo que yo les indico. Y la gubernamental, lo que les decía, ¿no? Las entidades públicas van a basarse a las normas que establezcan quiénes, el Ministerio de Finanzas, porque ellos son los encargados de regular las finanzas y la contabilidad de las instituciones públicas. Sí, miren, así se va enfocando lo que es la contabilidad. Veamos más acácito. Funciones de la contabilidad histórica, nos dice que la contabilidad puede ser histórica, claro, porque yo, miren, si yo ya tengo varios años con mi empresa, yo puedo verificar tal vez del año 2019 la información, sí, y compararla con la actualidad. Es decir, quiero conocer cuál era el movimiento, cuál era la información, los movimientos que se estaban dando antes de pandemia, con las que se están dando actualmente para tomar decisiones y ver cuáles han sido los cambios y la evolución que se ha dado durante esa época de pandemia, que no va a ser la misma antes que después, ¿verdad? Estadística, porque me va a permitir a mí medir, ¿no es cierto? Medir, tomar las decisiones de acuerdo a información que me vaya arrojando los reportes contables que yo vaya emitiendo, ¿sí? Económica, financiera, fiscal y legal, ¿sí? Entonces, esas han sido las funciones de la contabilidad, las principales funciones. Y fiscal nos dice por aquí, ¿por qué? Porque nosotros vamos a tener por ahí que ajustarle la contabilidad a la parte fiscal, ¿no es cierto? A la parte tributaria ecuatoriana, así como en Perú se van a ajustar a la norma tributaria de Perú, en Colombia de igual manera, a la norma tributaria colombiana. Nosotros la contabilidad la vamos a ajustar a qué? A la tributación y a la norma en general de la, perdón, de la legislación ecuatoriana, ¿no? Vamos a ver más acá qué tenemos. Por aquí ya tenemos, aquí les he puesto, miren, les he puesto definiciones generales de lo que es el activo, pasivo y patrimonio. ¿Por qué les digo generales? Porque más adelante me interesa que ustedes conozcan en sí cuál es la definición del activo de acuerdo a normas internacionales de contabilidad. Esto que les he puesto aquí, yo he copiado de algún autor, he copiado de internet nada más, para que tengamos
un poquito de conocimiento de lo que es el activo, ¿sí? Porque más adelante ya viene una definición más técnica, como les digo, de lo que nos establece las normas internacionales de contabilidad, que eso es lo que me interesa que conozcamos y que nos quedemos grabados, ¿sí? La definición que va a venir más adelante. En este caso, miren, ¿qué es el activo? ¿Algún compañero que me ayude con la lectura? Sobre qué es el activo, por favor. Buenas noches, señor licenciado. Yo le ayudo. Gracias. ¿Qué es el activo? El activo es lo que se posee, es decir, los bienes poseídos y los derechos que se convirtieran en cosas poseídas en un futuro. Muy bien, miren, entonces, ¿qué nos dice? Que el activo es lo que poseemos, ¿no es cierto? Como empresa, ¿sí? Los derechos que también poseemos, ¿sí? Es decir, en otros autores o antes nos decían que el activo prácticamente es lo que posee la empresa, sí, así nos decía, es lo que posee la empresa, muy bien, pero quedémonos con eso, ¿ya? Hasta el momento, es lo que posee la empresa. Más adelante ya viene una definición más técnica. ¿Qué tenemos por acá? Y aquí les he puesto, miren, justamente, según las NIF, pero esto no quiero que leamos ahorita. Esto es más técnico, ¿sí? Aquí les he puesto la estructura del activo, miren. El activo se puede distribuir en activo corriente y en activo no corriente, ¿sí? De igual manera, esto está en la información que yo les voy a dar de acuerdo a normas internacionales, pero aquí les he puesto, creo que, otras definiciones acerca del activo corriente y no corriente. Repito, les voy a leer, ¿no? El activo corriente, ¿qué nos dice? Que está formado por todos los bienes y derechos que se van a consumir, enajenar o hacerse líquidos en el ejercicio normal de la actividad económica de la empresa, es decir, menos de un año. ¿A qué hace referencia? A consumir. Por ejemplo, yo puedo tener inventarios de limpieza, ¿sí? Puedo tener inventarios de limpieza que miren, van a ser consumidos dentro del periodo fiscal. Es decir, que cuando hablamos nosotros de rubros pequeños, ¿no es cierto? Rubros que van a ser consumibles de forma inmediata, nosotros vamos a reconocerlo como activo corriente. Enajenar, es decir, que se va a vender dentro del año, ¿no es cierto? O a corto plazo, como por ejemplo, ¿cuál? El inventario, ¿verdad? Yo el inventario, mi objetivo no es tenerlo por 2 o 3 años en mi bodega. El objetivo es que si viene, yo lo vendo hoy mismo. Es decir, que puede existir una enajenación a corto plazo y hacerse líquidos en el ejercicio normal de actividad, nos dice. Por ejemplo, miren, una cuenta por cobrar. Una cuenta por cobrar, yo lo que quiero que es, si le doy crédito a mi cliente, 30 días. Lo que yo quiero es cobrar lo más pronto posible, ¿verdad? Quiero que se haga líquido rápido esa cuenta que yo tengo pendiente con un cliente, ¿sí? Entonces, miren, en otras palabras, el activo corriente, ¿qué es? Son aquellos bienes que nosotros vamos a registrarlo, pero que sean a corto plazo, ¿sí? A corto plazo, quedémonos con eso. En el activo corriente siempre voy a poner las cuentas contables que sean a corto plazo. Y en el activo no corriente es lo contrario, son aquellos que van a tener larga duración, que va a ser a largo plazo. ¿Y qué nos dice? Que el activo no corriente está formado por todos los bienes, inversiones y derechos que forman la estructura de la empresa por ser necesarios para su funcionamiento a largo tiempo. Por ejemplo, la propiedad, planta y equipo nosotros siempre vamos a registrarlo en el activo no corriente. Miren, los vehículos, los edificios, los terrenos, todo eso es propiedad, planta y equipo y siempre van a estar registrados. ¿Por qué? Porque la vida útil mismo del bien que va a ser utilizado para actividades del negocio, porque por algo es propiedad, planta y equipo para la utilización dentro de la empresa y el registro será dentro de la empresa, entonces yo lo voy a registrar como activo no corriente, porque la naturaleza mismo de estos activos dan a largo plazo. Miren, un vehículo yo lo puedo tener fácil, unos 5 o 10 años, de acuerdo al tiempo que yo le haya estimado la vida útil. El terreno de igual manera, yo le estimo, ¿cuánto? Unos muchísimos años, ¿no? De igual manera los edificios, la maquinaria, miren, puede tener fácil 10, 20 años una maquinaria, y todo es a largo plazo, ¿no es cierto? Entonces,
En el activo no corriente, yo voy a registrar siempre lo que es la propiedad, planta y equipo. Y alguna otra inversión que por ahí vayamos nosotros verificando. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Tenemos alguna preguntita? No vamos a leer el pasillo porque tenemos menos de un minuto en la clase. Hasta ahí tenemos alguna preguntita, alguna duda, o si no, el día de mañana continuamos con la clase. De igual manera, yo ya les voy a ir actualizando en el aula virtual todas las clases, ¿no? Ya les voy a ir subiendo de igual manera. Si no tenemos ninguna preguntita, nos vemos hasta el día de mañana. Gracias. Hasta mañana, ingeniero. Hasta Hasta mañana, mañana. Hasta ingeniero. mañana. Hasta mañana.